Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. ¿Tenemos paz? ¿Sabéis cuál es la verdadera paz? La paz, esa paz que muchos llaman la almohada donde todo cristiano duerme tranquilamente cada noche. Vivir en esa paz significa la paz interior de saber que Dios nos perdona los pecados, que Dios nos ha perdonado. Esa es la mejor paz que un ser humano pueda tener. Y esa paz es la que quiere darte Dios cada día. Vivir ahí pendientes de Él, obrando de acuerdo a su palabra y su voluntad, y tener esa paz interior de saber que Dios está de tu parte y que Dios ha perdonado tus pecados. Cualquier otra paz no es la paz de Dios. La paz de Dios es la paz en el interior, en nuestro espíritu. Estar conscientes de en qué y en quién creemos. Creemos en un Dios todopoderoso, ¿verdad? Un Dios que hizo el cielo y la tierra, el universo, es obra de sus manos. Nadie puede imaginarse la grandeza de ese poder. Ni tú ni yo podemos llegar a pensar y entender hasta dónde llega ese poder de Dios. Y ese Dios es tu Padre y es mi Padre. Y ese Dios nos ama. Y ese Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere darnos esa paz interior, que sepamos que Él está con nosotros. Eso es una gran bendición de parte de Dios. Cualquier otra bendición son, digamos, recompensas, son regalos que Dios nos hace. Quizás tengas una buena cuenta bancaria, Dios no está en contra de eso. Pero ¿cuál es tu prioridad? La vida, como ayer escuchábamos en el culto de jóvenes, que fue una maravilla, nos juntamos aquí cerca de 90 personas, alabando, jóvenes la mayoría, el 99% éramos jóvenes. Pero también jóvenes de 0 a 99 años, yo considero, o sea que no es la juventud externa, es el interior, el que se va rejuveneciendo cada día, ¿no? Y es importante, ¿no? Pues eso, fue una maravilla la reunión ayer, y decíamos eso, decía el hermano Mario, que Salomón dice que la vida es corta y que todo en esta tierra es vanidad. Todas tus metas, digamos, materiales, todo es vanidad. Y lo dice alguien que le pidió a Dios, Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y sabéis qué pidió Salomón? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. No a su pueblo, él era el rey, pero él dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le respondió, puesto que no has pedido ninguna cosa material, no has pedido riquezas, que las podía haber pedido, ¿verdad? Porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Pero Él le dio la prioridad a ser sabio. Y es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, sabiduría para conducirnos por esta vida de una manera correcta, dándole la prioridad a nuestro Dios. Y Él no te va a dejar abandonado, Él promete, sus promesas son sí, amén. Él no es hombre para mentir. Y si Él te promete que si te ocupas de vivir una vida de acuerdo a su palabra, de hacer la obra de Dios, tu necesidad Él la cubre. Por eso necesitamos esa fe que estamos tratando en las últimas semanas como un fruto, una cualidad del fruto del Espíritu Santo que debe morar en cada uno de los que estamos aquí, porque todos hemos nacido de nuevo, todos hemos entregado nuestra vida a Cristo, creo, y si hay alguien, está a tiempo de hacerlo, porque el Señor está ahí, esperando con los brazos abiertos a que nos arrepintamos y vayamos a Él con una actitud
de reconciliarse con Él. Jesucristo nos reconcilió a través de su sacrificio, nos reconcilió con el Padre. Cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entendemos lo que hizo por nosotros, entonces se nace de nuevo. Se es una nueva creación. Y eso es lo que necesita todo ser humano, nacer de nuevo. Amén. Bien, pues vamos a seguir con el tema que estamos tratando. Estamos en el capítulo 11 ya de la iglesia que Dios quiere que seamos. Decíamos que Dios demanda de su iglesia hoy en día unos parámetros, unas exigencias que debemos cumplir si queremos ser la novia de ese esposo de Jesús que viene pronto a desposarse con su novia, con su iglesia. Y a la iglesia se le ha concedido ese privilegio de ser la novia del Cordero, pero se le exige una vida de santidad. Se le exige, la Biblia lo compara con el lino fino. Dice que debe vestirse de lino fino, y el lino fino representan las buenas obras de su iglesia. Las buenas obras de una iglesia que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, de una iglesia que vive de acuerdo a esos parámetros que Dios exige de santidad, apartados, escogidos, apartados y dedicados a un uso sagrado. Los vasos en el Antiguo Testamento se apartaban, eran santificados. Los utensilios del templo también eran santificados, estaban apartados para un uso sagrado. Nosotros también estamos apartados para ese uso. ¿Y sabéis cuál es el uso sagrado que Dios nos ha encomendado? La gran comisión. Predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Pero para eso debemos vivir en santidad. Yo no aconsejo a nadie que no viva en la santidad que Dios exige, que le predique a nadie, porque el efecto va a ser negativo. Porque lo que predicas con tu boca tiene que ser acompañado con tu vida, con tus hechos, con tu conducta. Y si no es así, no es necesario, Dios te pide que cambies, eso sí, que cambies, que te arrepientas si no estás viviendo correctamente, que des un cambio de 180 grados para que Él te pueda usar en la gran comisión. Si no, Dios no usa a ninguna persona que no ande en la santidad que Dios demanda. Por eso, Apocalipsis compara a la esposa del Cordero, a su iglesia, con el lino fino, que representa, como he dicho, la buena manera de vivir, la buena conducta, las buenas obras de su iglesia. Decíamos que el primer fundamento, vamos a hacer un pequeño resumen muy cortito, El primer parámetro, la primera exigencia que Dios nos hace es que seamos una iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y guiada por el Espíritu Santo. Estamos precisamente tratando el tercer enfoque, la guía del Espíritu Santo. Estudiamos sus funciones, las funciones del Espíritu Santo, y estamos tratando el fruto y sus cualidades. Hablamos del amor como la base, el pilar, el fundamento del fruto. Hablamos del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, que en otras traducciones se traduce como amabilidad, bondad, que es la tendencia a hacer el bien. Y estamos tratando, que aún no hemos terminado, porque la fe es necesario varias semanas para explicarla, porque hay muchas consideraciones sobre la fe. La fe, decíamos, que es la aprobación de una verdad, dar fe de algo. Nosotros, la iglesia verdadera de Jesucristo, damos fe de que Cristo es la verdad y de que Cristo es Dios. La confianza también en otra persona es fe. Y en el lado espiritual, todo ser humano debe depositar toda su confianza en Dios y en su palabra. Eso es fe. Hablamos de las consideraciones. La primera que tratamos fue que las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. La segunda es que la fe
obra el milagro. Si tú quieres ver milagros en tu vida, tienes que tener una vida de fe, creer. Si creemos, como le dijo Jesús a Marta, su amiga, la hermana de Lázaro, ante la muerte de su hermano, le dijo: si crees, Marta, verás la gloria de Dios. La necesidad de tener fe para ver la gloria y los milagros de Dios. Y también tratamos que la fe nos acerca a Cristo. La fe nos hace superar cualquier prueba, cualquier obstáculo que impida el acercamiento al Señor. Vimos en el pasaje donde Jesús anduvo sobre el mar e invitó a Pedro a hacerlo. Pedro quería acercarse a Jesús, pero había ciertos impedimentos que tenía que afrontar. El mar es algo que nadie puede andar sobre el mar. Era un gran obstáculo. Y luego la tempestad, los problemas, las dificultades. Hermanos, la vida está llena de problemas y dificultades, pero tenemos a Jesucristo, que Él está pendiente de nosotros para tendernos la mano y sacarnos a flote. Quizá muchos piensen: es que yo quiero que desaparezca toda la tribulación. El verdadero evangelio dice que Él está con nosotros en medio de la tribulación. No que nos quita de la tribulación, porque la tribulación, hermanos, produce madurez espiritual. Las pruebas producen fe. Por eso decía Santiago el apóstol que la fe tiene que ser probada, para que nos demostremos a nosotros mismos la clase de fe que tenemos. Porque muchas veces cuando todo nos va bien decimos que creemos, pero cuando vienen ciertos problemas ya empezamos a dudar, que es lo que le ocurrió a Pedro, que se lanzó al mar, pero cuando quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar el viento, el mar, las tormentas, el oleaje, ya su fe se vino abajo y por eso se hundió. Por eso muchos creyentes hoy en día se hunden. Dicen creer, pero cuando las cosas van bien, la fe se demuestra cuando las cosas no van tan bien. ¿Amén? Amén. Bueno, la siguiente consideración: sin fe es imposible que obtengas algo de Dios. Si tú le pides a Dios algo sin fe, es imposible que Dios te lo conceda. Necesitas fe. Digamos que es la llave que abre las puertas del cielo para que Dios derrame sobre ti la bendición, para que Dios cubra tu necesidad, no para que te haga rico o para que tengas 2 coches o 3 casas o no sé cuánto dinero en la cuenta bancaria. Vuelvo a repetir, Dios no está en contra de eso. Pero ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad es servir a Dios. Dios te va a bendecir y te va a dar recompensas, regalos. Todos los padres hacemos regalos a nuestros hijos, ¿verdad? Y sobre todo a aquellos que se portan bien. A los que no se portan tan bien, decimos: no te compro nada. ¿Cuántos padres, cuando los niños son pequeñitos, para que coman o para que hagan los deberes, les ofrecen algo, ¿verdad? Eso es como un chantaje, que no está mal, pero lo que deberíamos hacer es educarlos a que lo hicieran sin prometerles nada, pero cuando lo hicieran sin esa promesa, nosotros recompensarlos. No sé si entendéis. Es muy fácil de entender. A los niños no se les puede dar todos los caprichos, pero sí cuando lo hacen bien. Hay que recompensarlos, por lo menos darles ánimo. Hay personas que tienen a sus hijos atados y quizás sean talentos que se desperdician porque los padres con su boca los atan. Este niño no va a ser nada. Este niño es muy torpe. Eres tonto. Por Dios, no le digas eso nunca a un hijo, porque lo estás arruinando su futuro.
porque hay un gran poder en lo que hablamos. La lengua puede matar o puede dar vida. La Biblia te transmite vida si la aplicas con amor. Cuando nosotros aplicamos la disciplina que es necesaria, tenemos que hacerla como Dios la hace a nosotros. El buen padre a su hijo disciplina, lo pone en orden, lo castiga si hace falta. Y Dios lo mismo hace con nosotros. Por eso sin fe, como he dicho, es imposible obtener nada del Señor. Volvamos a la definición de fe, que la encontramos, como todos sabéis, en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Y también nos da la certeza, la garantía, la seguridad de lo que no vemos. Fe, hay una fe, hermanos, que se llama la fe natural, que es la convicción que tenemos a veces los seres humanos en que vamos a conseguir ciertos logros, ciertas metas, vamos a emprender ciertos negocios y tenemos una fe en que nos va a salir bien y que vamos a afrontar cualquier obstáculo que surja. Eso es una fe natural, pero es una fe efímera, que te puede salir bien si las cosas que emprendes están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque por mucha fe que tengas en ti, si lo que vas a emprender, si lo que quieres hacer, tus metas, tus planes no están de acuerdo a la voluntad de Dios, fracasarás. Por mucha fe que tengas en ti, por mucha fe natural que tengas. ¿Estáis entendiendo? Esa fe debe ocurrir también en nuestra vida espiritual, que entonces sí es una fe positiva. Debemos tener fe en que Dios siempre nos va a ayudar y va a cubrir nuestra necesidad y nos va a apoyar en todo aquello que emprendamos que esté de acuerdo a su voluntad. Todo lo que Dios no nos conceda es porque no nos interesa, porque Dios es un Dios que además de ser todopoderoso lo sabe todo, tiene el don de la omnisciencia, que es que lo sabe todo, sabe lo que va a ocurrir si nosotros tomamos una mala decisión y a través del Espíritu Santo nos advierte. Por eso nos dice que no debemos contristar, poner triste al Espíritu Santo no obedeciendo su voz, porque Él quiere lo mejor para nosotros. No sé si estáis comprendiendo, hermanos. No sé si es el frío, os veo un poco ahí como apagadillos. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para que salgamos del fuego, del frío físico que se tiene, aunque tenemos un aire, aunque funciona uno solo, el otro salta al automático. No sé por qué, pero bueno, algún problema ahora. Pero estamos bien, ¿no? Y si no, digamos al Espíritu Santo que encienda nuestro espíritu y verás qué calor vamos a recibir. Bueno, fe también en que Dios nos salva al reconocer a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. A esa fe se le llama fe para salvación. El apóstol Pablo declara en Pedro, en primera de Pedro 1:5 dice: sois guardados, cuidados, protegidos por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Hermanos, la fe nos protege. La fe hace que el poder de Dios actúe en nosotros y nos proteja. Para alcanzar salvación, dice Pedro, que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en el tiempo postrero, o sea, para que se haga visible esa salvación a todos cuando el Señor regrese a desposarse con su novia, su iglesia. Por eso debemos tener fe si queremos agradar a Dios y también necesitamos fe para acercarnos a Él. En Hebreos capítulo 11, un poco más adelante, en el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible
agradarle. Sin fe no podemos agradar a Dios, aunque queramos. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que demostrar tu fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Claro, si tú no crees que existe Dios y dices tener fe, eso no funciona. Cuando demuestras tu fe, cuando crees realmente que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios auténtico, un Dios que ha creado todo y nos ha creado a nosotros. Debemos, para demostrar nuestra fe, debemos creer que Dios existe y que también es galardonador. Galardonador de lo que le buscan, y le buscan de verdad. A veces se traba la lengua. En otras palabras, que Dios premia siempre la fe. La recompensa, los regalos, Dios nos lo da por fe. No tener fe, os puedo poner un ejemplo, aquí tenemos un doctor, es como estar enfermo, ir al hospital pensando que no vas a sanar, que los médicos no te van a sanar. No tener fe es lo mismo, pensar que Dios no te va a dar lo que necesitas. La Biblia habla de una mujer que durante muchos años padecía de flujo de sangre. También dice que en todo ese tiempo gastó todo su dinero en médicos y nada sucedió. Ese pasaje lo encontramos en el capítulo 5 de Marcos, versículos 25 al 29, donde dice: y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Versículo 27. Al oír acerca de Jesús, hermanos, la fe, la importancia de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la fe viene por el oír acerca de Jesús, por oír su palabra, y esta mujer había escuchado, había oído hablar de los milagros de Jesús y su fe creció. Así lo expresa Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír acerca de Jesús, por el oír su palabra. Dice que llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 28, porque decía la importancia de confesarlo: si tan solo toco sus vestidos sanaré. La importancia, hermanos, de reconocer con nuestra boca, con nuestras palabras, la fe que tenemos. Ella confesó, dijo que si tan solo tocaba el manto de Jesús sería sanada. Y dice el versículo 29, al instante, en otras traducciones dice, de repente, la fuente de su sangre se secó. ¿Por qué se secó? Porque esta mujer creyó, y creyó de verdad, en que Jesucristo la podía sanar. Y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Hermanos, toda enfermedad es un azote. Es algo que no viene de Dios. Dios permite la enfermedad, claro que la permite. Pero no es el propósito de Dios que estemos enfermos. El propósito de Dios es que estemos sanos, porque un cuerpo sano alaba a Dios de mejor manera que un cuerpo enfermo, ¿verdad? Me podréis decir, es que para morir hay que estar enfermo. Sí. Pero muchas veces aprendemos en medio de la enfermedad y a través de esa enfermedad crecemos espiritualmente y Dios nos puede utilizar para levantar a otras personas que no tengan fe y que estén atravesando ese mismo tipo de enfermedad. ¿Me estáis comprendiendo, verdad? Bueno, dice, de repente la fuente de su sangre se secó. Se sabe que la medicina nunca ha sido barata, ¿verdad?
Hoy hay muchos países que no tienen seguridad social completa. En España tenemos un gran privilegio con esto. Pero hay muchos países que tienen que pagar al médico y también los medicamentos, si no todo parte. Y entonces muchos enferman y mueren porque no tienen dinero para afrontar este gasto. En tiempos de Jesús era así. Pues por eso expresa Marcos en el versículo 26 que hemos leído, que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía, sin sacar ningún provecho. Además, dice Marcos que la sanidad de esta mujer ocurrió cuando Jesús iba a casa de un hombre llamado Jairo para sanar a su hija. Y lo que más llama aquí la atención, por lo menos a mí, es que había una gran multitud siguiendo a Jesús, ¿verdad? Que apretaban a Jesús. Y dice que la mujer se abrió paso en medio de la multitud. Recordemos que a las mujeres con flujo se les consideraba inmundas y nadie las podía tocar, ni ellas podían tocar a nadie, pero se acercó Jesús y no le importó nada. Ninguna barrera impidió que esta mujer se acercara y tocara a Jesús. Era una mujer de una gran fe, ¿verdad? Tocó su manto y recibió el milagro. Al instante fue sanada. Yo supongo también que entre la multitud que seguía a Jesús habría más enfermos. Yo creo que sí. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué solo fue sanada esta mujer y nadie más recibió el milagro de la sanidad? La respuesta se basa en dos cosas. La primera, no todos los que seguían a Jesús era porque creían en Él. Simplemente seguían a Jesús porque Jesús los alimentaba y cubría su necesidad material, les daba de comer. Muchos seguían a Jesús por eso. Y la segunda cosa es que no era que Jesús no quisiera sanarlos, sino que para que su poder sanador saliese de Él, era necesario tener una fe de esta forma. Hoy ocurre, con el primer punto, ocurre lamentablemente mucho, que muchos se acercan a Jesús, se acercan a las iglesias para recibir, pero ni siquiera se acercan porque crean en Él. Es un problema de hoy en día. La sanidad de esta mujer se produjo precisamente por este motivo. Oyó hablar de los milagros de Jesús y esto produjo en ella esa confianza total en que sería sanada. Yo me pregunto y le pregunto hoy a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Jesucristo, ¿cómo está tu fe? ¿Qué clase de fe tenemos? Me gustaría que cada uno se hiciera esa pregunta. Hermanos, para acercarse a Jesús debemos tener este tipo de fe que tuvo la mujer del flujo. Esa fe de que Dios nos puede escuchar. Dios está pendiente de nosotros, sus hijos. Esa fe de que Dios, en su omnipotencia, quiere tener una relación íntima con nosotros y nos llama por nuestro propio nombre y quiere tener un trato personal contigo y conmigo. Dios, en medio de su grandeza, nosotros a veces nos consideramos indignos de acercarnos a Él debido a eso, a su gran grandeza y nuestra pequeñez. Pero Dios quiere acercarse a nosotros. Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos con Él, de tener una relación íntima con Él, de poder depositar todo ese amor, porque Dios, recordemos, no tiene amor, es amor. Y tiene que tener un canal para dirigir ese amor hacia su creación. Debe haber un camino abierto, que lo abrió Jesucristo, para que la bendición y el amor y la misericordia de Dios nos llegue. Ese canal, ese camino es Jesucristo. La obra está hecha. Solo necesitamos reconocer ese sacrificio y aceptar ese sacrificio.
Esa fe de saber que Él cubre toda nuestra necesidad, que no nos entra en la cabeza, que Dios te cubre la necesidad cuando tú pones su reino en primer lugar. Eso nos cuesta. Sí, pero es que hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que luchar. Pues claro que sí. Pero dentro de los parámetros que Dios, nuestro Creador, ha estipulado. El abusar en el trabajo, por ejemplo, va en contra de Dios. Dios, como he dicho en muchas ocasiones, dividió el día en 3 partes de 8 horas cada una. 8 horas para trabajar, 8 horas de, digamos, ocio, de tranquilidad, de relación con la familia, de relación con Dios, y 8 horas para descansar. Pero no encontramos las horas para relacionarnos con Dios, no las encontramos. Porque abusamos de los otros temas. Relacionarse con la familia es bueno, pero también tienes que tener tiempo de relación, de intimidad con el Señor, porque Él lo pretende, Él lo quiere, Él lo desea. Luego relacionarte con tu familia, precioso. La paz de Dios empieza por la familia. Si en tu familia no hay paz, en la iglesia tampoco hay paz. No sé si entendéis. La paz de Dios tiene que empezar, esa paz, esa tranquilidad, ese orden, tiene que empezar en la familia. A partir de ahí se va abriendo el cerco. Acepta a tus vecinos, acepta a tu familia, acepta a todos los que te rodean, tus compañeros de trabajo, y por supuesto afecta a la iglesia. Una buena relación de familia hace que las iglesias maduren espiritualmente y avancen y crezcan. Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos al trono de la gracia con esa fe y esa confianza, y recibiremos su ayuda en el momento preciso. Dice así: acerquémonos pues con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. La gracia de Dios, lo más importante que podemos tener, de ahí mana todo. Dice, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro, o sea, para la ayuda en el momento preciso. Hermanos, tenemos un acceso gratuito a Dios a través de Jesucristo. El acceso antes estaba tapado, había un muro que impedía que nos acercáramos a ese trono de la gracia, que, como sabéis, es el pecado. Pero Jesucristo, con su sacrificio, muriendo en una cruz sin haber pecado, la Biblia dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Y para poder salvar a la humanidad, Él tuvo que hacerse pecado porque Él no había pecado. Morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y ahí es donde está la victoria, hermanos. No en la muerte, no en Jesucristo crucificado. Cristo fue crucificado, pero Cristo resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. No está en una cruz, está vivo. El diablo quiere ver a Jesús en la cruz, que es lo que pretendía. Él pretendía, sabía o creía que crucificando a Cristo iba a ganar la batalla, pero no sabía que esa era su derrota, porque a los 3 días resucitó. Otros ven a Jesús de niño, de bebé. ¿Qué fuerza, qué poder tiene un bebé? Jesús ha resucitado. Jesús, como muchos dicen, y yo también lo creo, es nuestro hermano mayor, que nos ama, que entregó su vida por nosotros y recibió la recompensa de sentarse en un lugar de honor y de privilegio, donde espiritualmente estamos tú y yo, porque donde está Cristo, que es la cabeza, está la iglesia.
pero la iglesia santa, pura y resplandeciente. Proféticamente la iglesia está sentada con Cristo a la diestra del Padre. Tenemos ese gran privilegio también de simbólicamente estar sentados a la diestra del Padre, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Está en una cruz? ¿Está en una cuna de bebé? Cristo está resucitado a la diestra de Dios. Y tú y yo estamos con Él si vivimos en la santidad que Él nos demanda. Por eso, para poder acercarnos al trono de la gracia, tenemos que vivir en santidad y luego tener la fe y la confianza de que vamos a recibir la ayuda que necesitamos. Es necesario la fe. Con toda confianza, dice, con toda libertad, dice otra traducción. Tenemos la libertad, porque el muro que existía lo derribó Jesucristo con su obra redentora. En Efesios 3, versículos 11 y 12, habla del propósito eterno de Dios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Versículo 12, en quien tenemos seguridad, tenemos garantía y tenemos acceso con confianza, con fe, por medio precisamente de la fe en Él. Antes, hermanos, no podíamos acercarnos porque existía ese muro, esa cortina que nos separaba de Dios, que era el pecado. Por eso, si vives en pecado, arrepiéntete y cambia de rumbo. No se trata de cometer errores, porque todos somos humanos y nos equivocamos y pecamos. Aquí está hablando de la vida en pecado, en pecar deliberadamente, saber que estás pecando y continuar pecando. Un pecado lo cometo yo, lo comete cualquiera, pero te arrepientes automáticamente y tenemos a nuestro intercesor que le dice al Padre, yo pagué el precio por él y se ha arrepentido y ese pecado lo llevé yo en la cruz. Pero si te empeñas, si te empecinas en continuar viviendo en pecado, cuando el Señor venga te irás al infierno, por mucho que levantes las manos en los cultos o por mucho que ores supuestamente, porque Dios no escucha la oración si no se vive en santidad. ¿Sabéis la única oración que Dios acepta de alguien que no es creyente? La oración de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, el clamor por la salvación, eso sí la escucha Dios. Pero alguien que supuestamente ha sido salvado, que conoce la palabra de Dios, que escucha el mensaje cada día de la palabra de Dios, que lee, que ora supuestamente y vive en pecado, no hay solución para él si no se arrepiente y cambia de forma de vivir. Y atentos, que muchos creen, bueno, ya cambiaré. ¿Quién puede asegurar un minuto más de vida? Nadie. Igual sales ahora a la calle, que Dios no lo quiera, Dios no lo permita, y pasa un autobús y te atropella. ¿Qué? ¿Y no te has arrepentido? ¿Vives en pecado? ¿Dónde vas? Piénsalo, ¿dónde vas? Si vives en pecado, ¿dónde vas? Decírmelo. Que no sea yo solamente el que lo diga, aunque lo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ahora tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre que Jesús derramó, por el camino nuevo. Dios abrió un camino nuevo en Jesucristo, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo simboliza su carne que fue abierta, fue destrozada.
para que ese velo desapareciera y tú y yo pudiéramos acercarnos al trono de la gracia. Jesucristo hizo eso por ti y lo hizo por mí. A través de su carne, de su cuerpo, teniendo, dice el verso 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día? Tú eres la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, tú como persona, como individuo, eres templo de Dios, eres templo del Espíritu Santo y la iglesia lo mismo. Entonces dice, teniendo un sumo sacerdote sobre nosotros, que gobierna la casa. Yo te pregunto, ¿está gobernando Jesús tu casa? ¿Está gobernando Jesús tu templo, tu cuerpo, tu vida? Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que debe gobernar nuestra casa. Recordemos que hoy, como he dicho, la casa somos tú y yo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que es Dios. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, o sea, con una fe cierta, con una fe ciega, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, limpios de todo pecado por el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Hermanos, nuestro pecado nos distanciaba de Dios, creando ese muro de separación, y mediante ese muro habíamos perdido la paz y el gozo, porque os digo algo, nadie que vive en pecado tiene paz y tiene gozo. El pecado quita el gozo y quita la paz. Esa paz que yo comentaba al principio, esa paz de sentirse perdonados por Él. Si tú vives en pecado, aunque Él te quiere perdonar, tienes que dejar el pecado para recibir ese perdón. Y por tanto recibir esa paz y ese gozo en el cual deberíamos andar todos los verdaderos cristianos, toda la iglesia que anda de acuerdo a los parámetros que Dios exige. Jesús se ofreció a sí mismo entregando su cuerpo, entregando su vida como sacrificio, hermanos, y nos abrió un camino nuevo y vivo. Él mismo es el camino. Ya lo dijo él mismo cuando Jesús afirma con contundencia y le dijo a Tomás, yo, Tomás, soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hermanos, en Cristo encontramos el verdadero camino del nuevo pacto, sellado con su sangre. Vivimos en un nuevo pacto. Vamos a ver cómo enfoca Pablo el tema del nuevo y del antiguo pacto. Pablo nos habla de la gloria del nuevo pacto, de la gloria de ese nuevo camino, de la gloria de Jesucristo. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, a partir del verso 7, dice, el camino antiguo, o sea, el antiguo pacto, con leyes grabadas en piedra, recordemos la ley que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, dice, esas leyes conducía a la muerte. Dice, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar a la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Moisés tenía que taparse la cara porque ellos no podían ver la gloria de Dios, porque vivían en rebeldía y vivían en pecado, que es lo que impide ver la gloria de Dios. Y Dios exigió que Moisés se tapara la cara para que no pudieran ver la gloria de Dios por culpa de su pecado. Versículo 8, no deberíamos esperar, dice,
mayor gloria dentro del nuevo camino, dentro del nuevo pacto, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino, la ley mosaica, traía condenación, esa gloria, digamos, es una gloria pasajera, porque el nuevo pacto necesitaba una renovación. De ahí el hecho de que aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la sobreabundante gloria del nuevo camino, del nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Así que si el antiguo camino, el antiguo pacto ha sido reemplazado, algunos se empeñan en seguir en el antiguo pacto, era glorioso. ¿Cuánto más? Si aquel tenía gloria, pero una gloria pasajera, dice, ¿cuánto más glorioso es el nuevo? Que permanece para siempre. El pacto nuevo es eterno. El pacto antiguo caducó. Ahora vivimos en el pacto de la gracia de Dios. Que no quiere decir que no tenga su ley. Vivimos bajo la ley del nuevo pacto, que es la ley de Jesucristo. Hacer lo que Jesucristo nos manda en su palabra, recordando lo viejo como unas viejas sombras que nos transmiten enseñanza, porque hay cosas en el antiguo pacto que nos enseñan. Hay hombres y mujeres que actuaron mal y están ahí para aprender a no hacer lo que hicieron, y también hay personas que lo hicieron bien y están para que las sigamos. Pero vivimos en el pacto, en el nuevo camino que abrió Jesucristo, el nuevo pacto que, como he dicho, lo selló con su sangre. Y un poco más adelante, en el versículo 13, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, aquello que tenía que ser quitado más adelante. O sea, aquí está diciendo Pablo, hoy en día no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desaparecer, porque venía la gloria del nuevo pacto, la gloria de Jesucristo. Dice el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy ocurre lo mismo, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dicho de otra forma, la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy todavía muchos se empeñan en seguir viviendo en la ley del Antiguo Pacto. Cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente cuando se cree en Cristo. Yo creo que Pablo lo expresa, y yo he intentado aclararlo de la mejor manera posible, pero si lo lees y no lo lees de pasada, te centras ahí, meditas ahí en esos versículos, te das cuenta que la ley del nuevo pacto, la ley en la ley de la gracia de Jesucristo, es en la que debemos vivir, y para eso necesitamos creer en Él. Estoy ya terminando. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Estos son los legalistas, aquellos que viven imponiendo leyes, que ellos muchas veces ni las hacen. Ponen leyes a los demás, pero ellos no son capaces ni mover nada con un solo dedo. Dice, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no entienden, no comprenden. Versículo 16, aquí está la clave. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo será quitado. El velo se quitará. Cuando una persona, un ser humano, se entrega, cree de verdad en Jesucristo, no hay velo que tape la verdad. La verdad se descubre ante nuestros ojos. La verdad que es Cristo. La única verdad. Cuando Tomás le preguntó
Y Jesús le respondió, yo soy el camino, también le dijo, yo soy la verdad. No dijo, soy una verdad. No, la verdad. La verdad con mayúscula, la verdad auténtica. Y luego la vida. El único que nos puede dar la vida, pero la vida eterna. Que como yo suelo decir siempre, la vida eterna comienza a vivirse aquí en esta tierra. Cuando nosotros decidimos ser la esposa limpia, pura, perfecta, sin pecado, viviendo en santidad que Dios demanda. Termino con esto. Sin fe en el nuevo camino, sin fe en Jesucristo, sin fe en su obra redentora y por su sangre, la cual sella el nuevo pacto, es imposible que obtengamos nada del Señor. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios hoy. Seguiremos la semana que viene con la siguiente consideración. Como siempre os voy a dejar el título para intrigaros y que estéis toda la semana pendiente de recibir el mensaje la semana que viene. Es: la fe debe acompañarse con obras. Buen título, ¿verdad? Bien, pues recibir la bendición del Señor y, como he dicho, seguimos la semana que viene.